Escuchemos ahora el Santoral del Día con el Padre Modesto Lule. Mártir por denunciar la idolatría. Hoy hablaremos en las cosas de los santos de la vida de San Antonio de Apamea. Fue mártir del siglo I. Según cuenta la tradición, San Antonio estaba de paso por Apamea, una antigua ciudad que se encontraba cerca del río Orontes. Y en ese lugar, con gran celo apostólico, este santo reprochó a los paganos que adoraban a sus ídolos. Trabajó a petición del obispo en la construcción de una iglesia en Apamea, en honor de la Santísima Trinidad, pero no tuvo tiempo de culminar el proyecto porque fue atacado y asesinado por los paganos cuando apenas alcanzaba los 20 años de edad. El cuerpo de San Antonio fue desmembrado y enterrado en una cueva sobre las que el obispo había construido una basílica dedicada al santo. Pero en el siglo VII fue destruida. Por tanto, las reliquias del mártir fueron llevadas a Francia antes de ser trasladado a España en Palencia. De acuerdo con las tradiciones orientales, San Antonio era un tallador de piedra sirio que, con un extraordinario desinterés, reprendió a los idólatras de su ciudad natal por adorar imágenes de piedra. Después de aquel acto impetuoso, salió apresuradamente de la ciudad y se refugió en la celda de un ermitaño con el que después viviría durante 2 años. Luego de esto, San Antonio decidió regresar a la ciudad y tuvo el desconsuelo de advertir que los habitantes aún rendían culto a los falsos dioses, por lo cual adoptó una actitud más enérgica todavía. Entraba a los templos y arrojaba al suelo las imágenes de los ídolos. Después huyó deprisa de la ciudad y se refugió en Apamea. Allí el obispo le dio instrucciones para que construyera una iglesia. Obviamente, San Antonio aceptó y comenzó con el proyecto. Cuando comenzó, los paganos se enfurecieron a tal punto que mártir por denunciar la idolatría. El día de hoy vamos a hablar de San Antonino de Apamea, que fue un mártir del siglo I. Según cuenta la tradición, el santo estaba de paso por Apamea, una antigua ciudad que se encontraba cerca del río Orontes, y allí, con gran celo apostólico, reprochó a los paganos que adoraban a sus ídolos. Trabajó a petición del obispo en la construcción de una iglesia en Apamea en honor de la Santísima Trinidad, pero no tuvo tiempo para culminar el proyecto porque fue atacado y asesinado por los paganos cuando apenas alcanzaba los 20 años de edad. El cuerpo de San Antonino fue desmembrado y enterrado en una cueva. Tiempo después se construiría ahí una basílica, pero con el paso del tiempo también la destruyeron allá por el siglo VII, y los restos del mártir fueron llevados a Francia antes de ser trasladado a España. De acuerdo con las tradiciones orientales, San Antonino de Apamea era un tallador de piedra sirio que, con un extraordinario desinterés, reprendió a los idólatras de su ciudad natal por adorar imágenes de piedra. Después de aquel acto impetuoso, salió apresuradamente de la ciudad y se refugió en la celda de un ermitaño con el que vivió durante 2 años. Pasado el tiempo, San Antonino decidió regresar a la ciudad y tuvo el desconsuelo de advertir que los habitantes aún rendían culto a los falsos dioses, por lo cual adoptó una actitud más enérgica todavía. Entró a los templos y arrojaba al suelo todas las imágenes de ídolos. Después huyó deprisa de la ciudad y se refugió en Apamea. Allí el obispo le dio instrucciones para que construyera una iglesia, a la que accedió. Antonino comenzó la construcción y así también comenzaron a organizarse los paganos, porque ciertamente les habían destruido sus ídolos, sus imágenes. Pero aquí sucede algo que nos hace falta
a muchos de nosotros. Podemos estar destruyendo imágenes, reprochando mala conducta, pero si no evangelizamos, no hay conversión. No es cuestión solamente de derrumbar, de criticar, de juzgar y de señalar lo malo que se podría estar haciendo con relación a la fe o a la religión. Es necesario enseñar, compartir y, en su caso, evangelizar. Cuando San Antonino comenzó a edificar aquella iglesia, los paganos se enfurecieron y se organizaron. Lo asesinaron, que ni siquiera trató de defenderse. Se tiene entendido que este Antonino mártir es el que figura en el martirologio romano como sacrificado en Pamiers, donde existen leyendas locales sobre él. Algunas de sus supuestas reliquias fueron trasladadas a Palencia, España, ciudad en donde San Antonino de Apamea es el santo patrono y que tiene su propia versión sobre la leyenda de Pamiers, en la que el santo es, además, diácono, lo que explica muchas de sus representaciones iconográficas. No es que estemos en desacuerdo con la historia y la vida de este santo, pero algo debemos tener muy en claro. Al tratarse de una vida de un personaje del primer siglo, hay pocos datos, hay pocos escritos. Se tiene en cuenta este tipo de historias porque debemos de luchar contra la idolatría, que no necesariamente se refiere solo a la devoción de esculturas, pensando o creyendo que tienen poderes, energías o fuerzas especiales. San Pablo en una de sus cartas denunciará que también idolatría es amor al dinero, a las cosas materiales. Hoy podemos aplicarlo. Idolatría es colocar a una persona, figura, cosa o idea por encima de Dios. Eso es idolatría, quitar a Dios y poner como lo principal de nuestras vidas a personas que pueden ser del ambiente deportivo, beisbolista, futbolista, cualquier otro tipo de personaje dentro del deporte o dentro de lo que es el ambiente artístico, ya sea porque actúa o porque canta. Hay personas que siguen ciegamente a estos individuos que en tiempo o en algún momento de la historia sobresalen y llegan a tener tremenda influencia sobre las personas a tal punto de controlarlas con lo que dicen, con lo que hacen. Y así también otro tipo de idolatría podría ser el celular. Personas que están totalmente sumergidas en lo que dice, hace el ambiente digital, ya sea porque se apasiona uno, se desconecta de la familia, se desconecta del trabajo, se desconecta de las personas queridas e incluso de Dios. Dígase el caso de las cuestiones impuras, videos, imágenes. Y habrá personas que están totalmente encadenadas a este tipo de situaciones o de personas. Eso también es idolatría. Y no es cuestión solamente de señalar, reprochar o reclamar, que en algún momento podemos actuar así impetuosamente, destruir las cosas que otros adoran, pero igual se las destruimos, se las quitamos y pueden buscar en otro lugar. Dígase el caso más referente cuando está la adicción a las cosas que se ven en el celular, que no siempre podrían ser cuestiones impuras o sensuales, pero sí encontramos adicciones al videojuego, a las videoseries, a las redes sociales como tal, que al estarlas mirando, tanto en lo que corresponde a las imágenes sucias o a otro tipo de imágenes, lo que hacen es que el cerebro produzca dopamina y al producir esa dopamina se siente un placer y por eso la persona, el individuo, se engancha con eso. Quitar a Dios y poner a una persona, cosa, situación o imagen. Ya estamos ahí incurriendo en la idolatría. Para erradicar todo eso necesitamos la evangelización. Podemos actuar como San Antonino de Apamea, que se menciona, tiene una frase: quien se imagina a sí mismo sin defectos tiene un exceso de orgullo. Solo Dios es perfecto. Todos cometemos errores y estamos en el camino. Estamos, como dice el refrán, en la casa del jabonero. El que no cae resbala, pero hay de caídas a caídas. Que conozcamos a Dios, que busquemos vivir su palabra y que busquemos derribar más que imágenes o cosas, busquemos derribar la ignorancia.
con el conocimiento y busquemos derribar la superstición que muchas veces gira en torno a las cuestiones de la religión con la evangelización. Tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos y también tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Espero que estas cosas de los santos te motiven, te inspiren y te ayuden para seguir los caminos de Dios. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra.